Muy buenas noches, amigos y hermanos. Les habla nuevamente su hermano y amigo Ricky Pantoja, predicador de la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Barranquilla, Colombia. Eh, bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la reputación al sacerdote católico Hayden Baute, el cual, pues según él, la Biblia pues muestra la doctrina del purgatorio. Estuvimos viendo el video anterior y pues claramente refutamos pues los pasajes fuera de contexto. Es muy curioso que nunca lee el contexto, simplemente lee la parte que le conviene, pues y la saca totalmente del contexto. Pero bueno, vamos a terminar con esta otra parte. Eh, Dejo claro, pues considero que este tema del purgatorio no es muy fuerte, la verdad. Así no suelo estudiar mucho de esto, pero la idea, el motivo eh, es dejar claro que es una falsa doctrina, pero casi yo no tomo este tema porque he escuchado los argumentos y personalmente estos argumentos que usan los católicos son demasiado débiles para mi concepto. Yo he escuchado de pronto otros argumentos en otros temas que ellos usan, aunque también pues son refutables. Considero que son más sólidos, pero definitivamente los argumentos que usan para esta doctrina son realmente totalmente fuera de contexto. Creo que no se necesita ser muy estudiado para darse cuenta que sacan de contexto todo, pues, y bueno, eso es lo que vamos a seguir mostrando en este video. Vamos a ver qué dice aquí el sacerdote. Ser perdonado y purificado después de muerto. Mateo 5:26. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Esta palabra hasta lo cambia todo, porque nos está hablando de un lugar que es temporal, que tiene un fin. Pero el que entra al infierno no sale nunca. Y en el cielo no existen deudas. Solamente habría un lugar que encaja en esto. Y sí, el purgatorio. El segundo. Me sorprende que un católico use como argumento la palabra hasta. Y si hay un católico si sea medio apologeta, digamos el peor de todos los apologetas católicos, pues el que yo conozco, Carlos Soldado Apologeta, para mí es el peor de todos, pues yo creo que hasta él, pues sabe por qué no se puede usar esto de hasta y decirlo con esa seguridad. Y lo digo porque esto que voy a decir, pues de hecho lo aprendí pues, de los católicos. Y vamos a ver lo que dice este señor. Vamos a leerlo con contexto. Mateo 5 25 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ahora, viéndolo en el sentido espiritual, él dice que esta cárcel, pues, no puede ser el infierno porque del infierno nadie sale. Y eso es verdad, si del infierno nadie sale. Entonces, en este lugar, pues, se puede salir porque dice hasta que, o sea, después que pague la deuda, podrás salir de este lugar. Por lo tanto, es el purgatorio. Ahora, hay que tener en cuenta que el purgatorio, pues, no es un lugar según la Iglesia Católica, pero al sacerdote pues él lo ignora. Aquí se lo vamos a enseñar, estamos educando, que eso no lo enseña la Iglesia Católica. Sin embargo, eh, le voy aquí a también enseñar, lo voy a educar con algo que la misma Iglesia Católica enseña, el uso de la conjunción hasta que, en griego, eus o. Esta expresión eus no siempre implica que la acción termina en un punto determinado y que luego habrá un cambio de estado. El católico que medio estudie sabe esto. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien
en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si la palabra hasta que indica un cambio, entonces quiere decir que es bueno, es bien estar atento a esta palabra hasta que el día esclarezca, es decir, después no. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo estaba diciendo que estará con ellos hasta el fin del mundo, es decir, después del mundo ya no. Entonces, este argumento de hasta que, pues, es el que menos debería usar, y el católico sabe por qué lo digo. Entonces, por extensión, el último cuadrante, Mateo 5, si se refiere al juicio divino, no indica un final de castigo, sino la perpetuidad del mismo. El castigo dura mientras dure la deuda. Si la deuda es impagable, el castigo no tiene fin. Por lo tanto, queda refutado, pues, el argumento de este señor. Bueno, vamos a seguir viendo ya esta última parte que dice aquí. Vamos a ver qué dice. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Judas oró y mandó a hacer sacrificios por los muertos para que fueran libres del pecado, pero en el cielo los muertos ya no necesitan oración. Y en el infierno, por más sacrificios que hagan, pues ya no hay remedio. Esta oración solamente tiene sentido si existe un lugar intermedio, y existe, es el purgatorio. Apocalipsis. Bueno, imagino que los hermanos estarán buscando el libro en sus Biblias y no lo encuentran. ¿Por qué no lo encuentran? Aquí el sacerdote católico pretende demostrar una doctrina con un libro apócrifo. Segunda de Macabeos 12:46, un libro apócrifo, no inspirado. No está en nuestro canon, está en la Biblia católica. Un libro que no fue reconocido por muchos padres de su misma iglesia católica, no lo reconocían como inspirado. Bueno, y él basa la creencia en esto, en un pasaje de un libro apócrifo. Es absurdo, pues, cuando él sabe que los que no creemos en el purgatorio tampoco creemos en la inspiración de este libro. Sin embargo, vamos a refutarlo aún con este mismo libro. Según de Macabeo 12:46. Por eso mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Hay que tener en cuenta que según la doctrina católica, los que van al purgatorio no son los que han sido completamente santos o purificados, sino aquellos, pues, que fueron purificados a medias. Estas personas que van al purgatorio son personas, pues, que son salvas, que van a tener la salvación, pero necesitan, según ellos, pues, ir allá para ser o tener esa santidad completa, ¿ok? Cuando una persona comete pecado de muerte, como ellos llaman, no, estos van directamente al infierno, ¿ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Los santos, completamente santos, no van a este lugar. Los que han cometido pecado mortal no van a este lugar. A esto van los medios purificados. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué es necesario tener esto en cuenta? Si leemos el versículo de aquí, según de Macabeos, en el mismo capítulo 12, pero el versículo 39-40, dice, al día siguiente fueron en busca de Judas cuando se hacía ya necesario para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Esta es la parte importante. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos que encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Aquí vemos un pecado que se llama idolatría. Y la idolatría, pues nadie puede, pues, hacer creer que no es un
pecado que te lleve al infierno. Dios aborrece, condena a la idolatría. Por lo tanto, si este señor toma este pasaje para decir, no, es que este es el purgatorio, esto la Biblia, pues con un libro apócrifo, pues nos está enseñando el purgatorio, nos tendría que decir, pues que ellos aceptan que la idolatría no es un pecado de muerte. Por lo tanto, pues el argumento se cae. Ya de último, el que dice aquí, vamos a ver aquí lo que dice de último. 21-27 nos dice, nada profano entrará en ella. Y Hebreos 12-14 nos dice, procurad la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. La mayoría. Es cierto, pues sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo vamos a obtener esa santidad? Primero es Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia, no de una parte del pecado, porque la otra parte se va a ser limpia allá en el purgatorio. No, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nosotros tenemos que procurar la santidad, sí, pero la santidad aquí, mientras que estamos vivos, el Señor nos ayude, nos santifique Él de todo pecado, nos haga completamente santos para poder ir al cielo. No vamos a santificarnos en o en este estado. Él le llama lugar con realidad, según la Iglesia Católica, es un estado. Entonces vemos que no hay manera, amigo y hermano, de mostrar, de sostener esta doctrina. Yo sé que ahora van a salir los católicos ofendiéndome y diciendo cuánta cosa se les ocurre, pero no van a poder ningún católico, sea sacerdote, sea laico, sea lo que sea, mostrarme la doctrina del purgatorio con la palabra de Dios. Y pues estamos aquí para demostrar, pues a la luz de la palabra y desmascarar toda falsa doctrina, esas que andan por ahí siempre. Les habla su hermano y amigo, pues Ricky Pantoja, predicador y miembro de la Iglesia de Cristo, la única iglesia que fue edificada por nuestro Señor Jesucristo. La paz y la gracia del Señor sea con todos.